Buenas noches, queridos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, inscritos en la asignatura electiva Políticas Públicas, y a las demás personas que muy amablemente nos siguen en el canal YouTube. En primer término, hoy martes 5 de mayo del año 2020, quiero reiterarles una vez más un fraternal y solidario saludo de esperanza, de convicción, para que ojalá de manera unida, responsable, salgamos adelante de esta difícil prueba. No en vano, el día de hoy en Colombia se ha registrado el número más alto de contagios detectados. También de manera dramática se ve el crecimiento, la expansión en el número de víctimas, también pues esperanzador el incremento en el número de personas recuperadas. En materia penitenciaria y carcelaria, la situación cada vez va siendo más crítica, especialmente en cárceles como la de la ciudad de Villavicencio. De todas maneras, seguiremos en lo que nos corresponde, aplicando nuestros modelos de autocuidado, de ayuda, de solidaridad. Lo que vamos a trabajar en la jornada de hoy, como previamente lo había dejado anunciado en el video tutorial de la semana inmediatamente anterior, tiene que ver con el análisis jurisprudencial, particularmente de la sentencia C-646 del año 2001, proferida por la Honorable Corte Constitucional, con ponencia del entonces magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, en lo que tiene que ver con la política criminal del Estado. El día de hoy, a través de su compañera monitora de grupo, fue enviado un material adicional, un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, el COMPES identificado con el número 167 del año 2013, que plantea la estrategia integral de lucha contra la corrupción, de tal manera que de esta forma vamos a tener, con la sentencia de hoy, con el material de la estructura, organización y funcionamiento del Estado y esta lectura complementaria del documento COMPES, el insumo suficiente para hacer el primer ejercicio evaluativo correspondiente a la tercera cohorte. En su debida oportunidad, en el decurso de esta semana, les indicaré cuál es la estrategia de evaluación que vamos a desarrollar. Sin mayores preámbulos, entremos entonces en materia. Como ustedes pudieron verificar, queridos estudiantes, siguiendo los parámetros metodológicos que asignamos en el decurso de este semestre, en punto al primer elemento constitutivo que se denomina los hechos o el facto, estamos frente a una acción pública de inconstitucionalidad promovida por un ciudadano, el doctor Luis Eduardo Montoya Medina, debo decirlo, fue uno de mis maestros de posgrado en Derecho Constitucional y Administrativo hace unos buenos años en la Universidad Católica de Colombia, y la acción está encaminada a que se declare la inexequibilidad particularmente de dos normas: la Ley 599, conocida en Colombia como Código Penal, y la Ley 600, en su momento Código de Procedimiento Penal. El segundo elemento tiene que ver con la actuación procesal. Lo primero que argumentó el accionante se contrae fundamentalmente a cuatro aspectos de impugnación. El primero, el doctor Luis Eduardo considera que, a la luz del artículo 156 de la Constitución Política, se refiere que la llamada iniciativa funcional solamente recae en ciertos estamentos públicos: verbigracia, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, para promover y presentar proyectos de ley sobre las materias que le son afines. Y menciona que en este caso, por ninguna parte, en ese
listado exhaustivo y taxativo, aparece la Fiscalía General de la Nación, que fue en últimas la pionera, la mentora de esos proyectos de ley, dicho sea de paso, en cabeza de quien en ese momento fungía como contralor, como fiscal general de la Nación, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Lo que sucede es que él previamente había sido también procurador general de la Nación, de ahí la explicación del lapsus. El segundo argumento no es, digamos, impugnatorio, es más bien confirmatorio, según el cual, a la luz del artículo 251, numeral cuarto, también del Estatuto Superior, la Fiscalía sí tiene una función especial, y es participar en el diseño de la política criminal del Estado, y por ende está habilitado para presentar proyectos de ley. Sin embargo, el actor pues le da mayor relevancia, mayor peso impugnatorio al argumento que anteriormente referí. En tercer lugar, el actor refiere que a la luz del artículo 257, numeral cuarto, le corresponde única y exclusivamente a un estamento colegiado que se llama Consejo Superior de la Judicatura. No en vano, en jornada precedente vimos cuál era la estructura, organización y funcionamiento del Estado, y veíamos cómo en la composición de las ramas del poder público, en tratándose de la rama jurisdiccional, pues un estadio muy importante lo tiene el Consejo Superior de la Judicatura, pero que era el Consejo Superior de la Judicatura el convocado y el habilitado constitucionalmente para presentar proyectos de ley tanto relacionados con la administración de justicia como con los códigos sustantivo y procedimental penal, razón por la cual no era competencia de la Fiscalía promover esas dos iniciativas legislativas. Y en cuarto lugar, invocando las expensas de los artículos 152 y 153 también de la misma obra, Constitución Política, refiere que el trámite, que en todo caso el trámite que se le debió dar a esos dos proyectos de ley en su momento, el 040 y 042 del año 98, radicados ambos inicialmente en el Senado de la República, debieron tramitarse no como ley ordinaria, que fue el trámite que se les dio, sino mediante el trámite especialísimo previsto en los artículos 152 y 154, que, como recordarán ustedes por sus nociones de derecho constitucional, hacen referencia a las denominadas leyes estatutarias, las cuales jurisprudencialmente se asimilan como cuasi constitucionales, porque son unas normas, son unos proyectos y unas leyes que tienen un trámite especial, en el entendido de que solamente los 5 temas relevantes para la vida nacional, social y económica del país que están allí son los que deben ventilarse mediante ley estatutaria. Recordemos la protección de derechos y garantías fundamentales y sus mecanismos, el régimen de los partidos y movimientos políticos y el estatuto de la oposición, el tema concerniente a los estados de excepción, cuarto, lo concerniente a las materias inherentes a la administración de justicia, y quinto, todo lo relacionado con los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, allí por ninguna parte se está mencionando lo que es objeto de debate, es decir, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Entonces, bajo esa perspectiva analítica, considera el actor que se debió dar fue un trámite más bien de ley estatutaria, por tratarse de asuntos consustanciales a la administración de justicia, y porque tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal regulan la protección, el desarrollo de derechos fundamentales y sus mecanismos de protección, como por ejemplo el derecho de primera generación, como la libertad individual. Y digamos que en apretada síntesis, de todas maneras invitándolos a que ustedes hagan una relectura de la sentencia, fue lo que presentó el actor. En esa misma propuesta metodológica, después de los argumentos o la carga argumentativa que presenta el accionante, aparecen las intervenciones. Una primera intervención importante es la que presenta la Universidad Nacional de Colombia.
La Universidad Nacional, a través de su representante, asume una postura mixta, coadyuva parcialmente las pretensiones del actor en el sentido de que las dos iniciativas de código debieron tramitarse mediante el procedimiento especial de ley estatutaria, por lo que recién acabo de recapitular, pero discrepa en el sentido de que la Fiscalía sí tenía competencia para presentar iniciativas, dado que en todo caso tanto el Código Penal como el de Procedimiento Penal deben entenderse inmersos en el concepto macro de política criminal. Aquí quiero detenerme un poco porque el representante de la Universidad Nacional trae a colación un elemento bien interesante con el cual regularmente iniciamos nuestras jornadas de derecho penal general. Y es que en la posmodernidad se asume al derecho penal, a la ciencia del derecho penal como un modelo integral. Modelo integral, ¿por qué? Porque tiene tres grandes componentes, tres grandes capítulos. Uno, la dogmática jurídico-penal, lo que en últimas constituye la denominada teoría del delito. En segundo término, la criminología. Y en tercer lugar, la política criminal, que es en últimas lo que estamos tratando de profundizar en este video tutorial. Sobre la dogmática jurídico-penal, ¿qué decir? Que Colombia, a través de la ley 599 del año 2000, su Código Penal, asume una postura eminentemente funcionalista y también culpabilista en su esquema, y entonces refiere que para que una conducta humana sea considerada como punible, por ahora en Colombia digo que hay responsabilidad que se atribuye exclusivamente en materia penal a personas naturales. La tendencia posmoderna es que también se considere a las personas jurídicas como penalmente responsables. Por ahora Colombia no. Entonces se habla de que para que una conducta humana de persona física sea considerada como punible, como sancionable por parte del Estado, debe cumplir unos presupuestos, unos requisitos, y de ahí la denominación de dogmática. Dogma significa principio o postulado orientador. La tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, de las cuales deriva una responsabilidad penal. De una manera muy elemental, muy básica, la tipicidad hace referencia a que hay un conjunto de comportamientos y de modelos abstractos que el legislador elevó a la categoría de delictuales bajo el epígrafe de tipos penales: el homicidio, el secuestro, el acceso carnal violento, el peculado por apropiación, entre otros. Entonces deviene una consecuencia necesaria. Cualquier comportamiento, por muy reprochable que sea en el seno de una sociedad, si no se encuentra dentro de esas previsiones normativas, decae en la antítesis o negación de ese primer elemento del esquema del delito, que se llamaría atipicidad. Por ejemplo, si una persona en el libre ejercicio de lo que constitucionalmente conocemos como libre desarrollo a la personalidad, por ejemplo, decide dentro de su orientación sexual tener relaciones de tipo homosexual, salvo algunas excepciones muy puntuales, como el hecho de causarle lesiones al otro, como el hecho de, por ejemplo, utilizar en esas prácticas a menores de edad. Pero la regla general es que un comportamiento propio de una orientación homosexual no constituye delito. Si una pareja del mismo sexo adopta ese patrón de comportamiento, pues no es de la esfera de competencias del derecho penal, de tal suerte que no vamos a encontrar dentro del catálogo de tipos penales la conducta del homosexualismo definida como conducta punible. También la antijuricidad, que no traduce cosa diferente que la vulneración o cuando menos la amenaza a unos bienes jurídicamente tutelados por el Estado. Y esos bienes jurídicamente tutelados por el Estado son los valores supremos de una sociedad, la vida, por ejemplo. Entonces vemos un catálogo de delitos contra la vida e integridad personal. El honor, la honra. Entonces hay una serie de delitos que atentan, por una parte, contra la formación, dignidad e integridad sexual
hay otros que atentan contra la integridad moral, como por ejemplo la injuria, la calumnia, y así sucesivamente. La culpabilidad como tercer elemento de ese esquema muy rápido, muy somero, tiene que ver con la exigibilidad de otra conducta y la imputación que se le hace a una persona porque puede y debe obrar conforme a derecho y no lo hace. En últimas es un juicio de reproche, de desaprobanza que el derecho le realiza a la persona. Lo quiero destacar porque dentro de los elementos que el representante de la Universidad Nacional presenta, hace referencia a que la teoría general del delito, en esa estructura de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, debe desarrollarse desde la misma función de la política criminal. Es decir, dicho en otras palabras, no se concibe que exista un código penal, un código de procedimiento penal, un código penitenciario carcelario que no consulte, que no sea una fiel expresión de una política criminal de Estado en materia de prevención y de sanción del fenómeno delictual. Asimismo, en las intervenciones aparece la Defensoría. La Defensoría, a través de su representante, asume una conducta de defensa por la constitucionalidad de los dos códigos demandados. Dice que en voces del artículo 251 de la Constitución, la política penal hace parte de la política criminal y el fiscal sí en efecto tiene competencia para presentar proyectos de ley. En últimas, lo que dice la Defensoría del Pueblo es que la expedición tanto del Código Penal como del Código de Procedimiento Penal no son una reserva de la ley estatutaria, que por el hecho de no estar taxativos allá en el artículo 156 en punto a la denominada competencia funcional, no quiere decir que no lo puede hacer, porque en últimas estas dos iniciativas no estaban reglamentando, digamos, los aspectos medulares centrales ni de la administración de justicia ni de los derechos fundamentales y que por lo tanto lo lógico, como en efecto sucedió, es que se tramitaran mediante el procedimiento de ley ordinaria. También quiero destacar la intervención, como lo hemos dicho, del Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación en principio se declara impedido por una elemental razón de sentido ético, y es que él previamente en el trámite de estos proyectos de ley fue convocado y consultado por el Congreso de la República y él manifestó su tesis de oposición a los dos proyectos. No estaba de acuerdo con la expedición de esas dos normas. Por esa razón, suple su vacío participativo vía impedimento que fue aceptado el viceprocurador. El viceprocurador asume una postura diferente y considera que hay una integración lógica entre la política criminal y la dogmática jurídico-penal, que es lo que en últimas, al igual de lo que dijo el representante de la Universidad Nacional, permite edificar, construir toda la teoría del delito. Refiere a algo muy importante en lo cual me quiero detener también un poco a manera de complemento. La política criminal no se agota solamente con la criminalización o la descriminalización de conductas, sino que también debe integrar armónicamente la parte procedimental. Entonces, dos cuestiones aquí para complementar. Este proyecto de ley, que finalmente terminó convertido en ley 599 del año 2000, insisto, Código Penal vigente en la actualidad, le apuntó a un modelo de política criminal y también de criminología propio de lo que se conoce como derecho penal mínimo o de última ratio, de minimalismo penal. Es decir, buscar que en el Código Penal quedaran solamente incorporadas como delitos aquellas conductas de verdadera relevancia, de verdadera dañosidad social. En otras palabras, aquellos comportamientos que no representaban una dañosidad relevante deberían tener otro tipo de tratamiento diferente al penal. Como no hay nada mejor que lo casuístico que lo práctico, lo voy a ubicar en dos antiguos tipos penales hoy no vigentes. En vigencia el decreto ley 100 de 1980, que era el anterior Código Penal, se hablaba de la conducta de la bigamia y era un delito contra la familia.
Hoy también, desde luego, existen delitos contra la familia, el incesto, la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria, entre otros. Pero en ese código anterior al actualmente vigente se hablaba de la bigamia. Entonces, si una persona contraía de manera reiterada nupcias, matrimonios, vínculos maritales, estando vigente un vínculo inicial, pues eso constituía bigamia. En la exposición de motivos de este proyecto de ley se elucubró y se dijo, no, este es un tema, sí, que merece un reproche, una desaprobanza, pero que es de la esfera de competencia más del derecho civil que del derecho penal. Entonces se despenalizó, se descriminalizó esa conducta. Entonces hoy ya tenemos la suficiencia jurídica y el rigor académico para decir la bigamia puede ser, y desde luego lo es, una conducta que constituye o configura mejor una causal de divorcio en Colombia, pero no es una conducta punible. Otro ejemplo, en vigencia del Código Penal anterior se hablaba de los actos sexuales mediante engaño. Y entonces cuando una persona era inducida mediante una maniobra engañosa, un ardid, una argucia, para obtener los favores sexuales de otra, pues incurría en ese tipo de práctica. Entonces, fuera el acto o el acceso carnal mediante engaño, que se conocía genéricamente como estupro. La reflexión que hizo el legislador del año 2000 a partir de la exposición de motivos fue que si una persona era mayor de 18 años, tenía toda la autonomía, toda la liberalidad y el conocimiento de causa para saber lo que representaba tener y manifestar su consentimiento en materia de intimidad, de relaciones sexuales. Entonces, lo que aquí se está diciendo es que la política criminal no se agota solamente con el hecho de descriminalizar o de criminalizar otras conductas, porque también hay que mirar, digamos, la contrapartida. En este código, por ejemplo, y ojalá tengamos oportunidad de trabajarlo en derecho penal general, se tipificaron conductas novísimas, inclusive, que muy pocas legislaciones penales en el mundo tenían consagrada. Me refiero a delitos o prácticas inherentes a la manipulación genética. Entonces, aquí ya hay un estereotipo, un modelo de política criminal muy diferente. Pero lo que quiero destacar es que lo que plantea el viceprocurador es que en este caso la política criminal no solamente se simplifica con el hecho de descriminalizar o criminalizar conductas humanas, sino que tiene que ir muy de la mano con el Código de Procedimiento Penal, porque finalmente la norma procedimental es la que le da la posibilidad de materialización, de concreción, de realización a la norma sustantiva que está inserta principalmente en el Código Penal. Entonces digamos que ese es como el esquema básico. Y finalmente también acota que no era necesario realizar un trámite vía ley estatutaria, dado que allí ni en materia de administración de justicia, ni en materia de protección de garantías fundamentales se estaba reglamentando de manera plena, absoluta, integral, toda su protección. Entonces digamos que hasta ahí las intervenciones para darle paso metodológicamente al planteamiento del problema jurídico. Digamos acá que la Corte plantea dos problemas jurídicos principales. Uno, que valga la redundancia, como principal, y otro como subsidiario. Y en torno a los dos también plantea lo que podemos considerar tranquilamente una serie de problemas jurídicos accesorios o complementarios, pero que finalmente gravitan frente a las dos cuestiones fundamentales que nos plantea la Honorable Corte. El primero es, se pregunta a la Corte, el fiscal general de la Nación
tenía esa competencia, esa habilitación para presentar proyectos de código en materia penal y de procedimiento con base en las facultades que le da el artículo 251, numeral tercero de la Constitución, dado que allí lo que se dice es que tiene como función especial participar en el diseño de la política criminal del Estado. Entonces, primer gran interrogante. Y el segundo, porque el actor fue muy incisivo en el hecho de que el Código de Procedimiento Penal en particular, por el hecho de regular materias de derechos fundamentales, debía tramitarse como ley estatutaria. Entonces, el problema subsidiario amplio que plantea la Corte es determinar si el trámite legislativo que exigió la Carta Política o exigido por la Constitución para la expedición del Código de Procedimiento Penal es el de una ley estatutaria. Y sobre la base de esos dos problemas principales, pues la Corte empieza a desarrollar lo que para nosotros ya es muy familiar, el obiter dicta, es decir, la argumentación del fallo, el obiter dictum, lo que tiene que ver con las cosas que pasan o la fuerza persuasiva de los precedentes. Ahí hay un precedente bien importante que voy a referir al finalizar. Y por último, pues la ratio decidendi o la razón suficiente y principal que motiva la expedición del fallo. Así las cosas, empezamos el recorrido de la carga argumentativa que esbozó la Honorable Corte Constitucional. La Corte dijo varias cosas, pero las resumimos de la siguiente manera. ¿Qué fue lo primero? Lo primero que hizo la Corte Constitucional fue explorar y determinar cuál es la ubicación que tiene la Fiscalía General de la Nación dentro de la estructura, organización y funcionamiento del Estado y su relación con la política criminal. Entonces, cobra importancia lo que trabajamos también en la jornada presente, tener la claridad conceptual de dónde está ubicada la Fiscalía General de la Nación. Sabemos que es un organismo del más alto nivel, es el órgano titular de la acción penal del Estado y por su naturaleza y por definición pertenece a la rama judicial del poder público. Aquí quiero también detenerme un poco, porque la Corte llama la atención en el hecho de que como órgano de la rama judicial y como titular de la acción penal del Estado, es por excelencia un sujeto por descentralización. Nosotros ya también trabajamos el tema de la descentralización y participa en la definición de la política criminal del Estado. Aquí, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. La ley 600 del año 2000, que fue una de las normas que se demandó, tenía un esquema bien particular en materia de proceso penal. Fundamentalmente había una fase de investigación preliminar en la cual estaba en cabeza pues de la fiscalía, fiscal y algunas entidades que de manera permanente o transitoria ejercían funciones de policía judicial, investigativas, de labores de pesquisa. Y se aperturaba un proceso penal y el fiscal prácticamente que tenía una serie, un conjunto de atribuciones propias de un juez, como por ejemplo definir una situación jurídica, imponer una medida de aseguramiento. Y curiosamente, cuando profería una resolución de acusación y esta quedaba ejecutoriada en firme, de ser prácticamente que un verdadero juez con todas esas funciones jurisdicentes se convertía en sujeto procesal. Entonces se empezó a cuestionar, a decir, bueno, pero entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la imparcialidad? Porque es una fiscalía que está siendo prácticamente juez y parte. Y había una segunda gran fase que era la etapa de juicio. Entonces, frente a esa realidad, la ley 600 pues dijo, bueno, aquí tenemos que ver de qué manera se puede mejorar ese esquema. Fue el esquema que se mantuvo. Ya veremos en unos minutos cómo con la ley 906 el paradigma cambia de una manera radical. Que pues no dilatemos las cosas en el tiempo. ¿Cuál es el esquema que plantea la ley 906 del año 2004, hoy vigente,
y coexistente con un procedimiento abreviado. Esquemáticamente esta ley 906 dice, mire, básicamente podemos tener tres momentos dentro del proceso penal. Hay algunos autores, algunos doctrinantes que hablan solamente de dos. Consideramos que es mejor hablar de tres estadios. Una primera fase de investigación que incluye toda la labor de indagación, de investigación, de programa metodológico de investigación en cabeza de la Fiscalía. Por eso este sistema se le llama un sistema penal acusatorio con prevalencia de principio de oralidad, donde el juez se dedica a su labor de investigar, de presentar un caudal probatorio a título de elemento material probatorio y o evidencia física. Todavía no se puede hablar de prueba judicial, excepto en unos casos muy particulares que no es del caso entrar a referir. Y entonces le presenta al juez de control de garantías, función que en el sistema anterior tenía la propia Fiscalía, para que haga un control de legalidad sobre esas actuaciones. Y entonces vendrá una formulación de imputación, una definición de situación jurídica y, si es del caso, la imposición de una medida de aseguramiento. Entonces, a partir de ese momento empieza una nueva etapa, una especie de fase intermedia que cambia de protagonista. El fiscal es constante, pero ya no tenemos un juez de control de garantías, sino un juez de conocimiento. Y entonces allí tendremos unas audiencias especiales, la de acusación, la de preparación del gran juicio oral, y para llegar a la gran etapa del juicio, lo que algunos llaman juzgamiento, que es donde se da el verdadero debate probatorio. Entonces, si ustedes observan, hay una división de actividades que en el esquema anterior de la ley 600 era más bien concentrado y privilegiado, rompiendo la estructura de equilibrios a la Fiscalía General de la Nación. Hecha esa brevísima complementación, recordemos que la Corte plantea que esa iniciativa legislativa funcional recae en varios actores: el Consejo Superior de la Judicatura, en el propio Congreso de la República, en el Gobierno, en la Corte Suprema, en el Procurador General de la Nación, en el Defensor del Pueblo e inclusive en nosotros los ciudadanos. Y dice que no es viable, como lo plantea el actor, considerar que la Fiscalía General de la Nación no tenga esa posibilidad de presentar proyectos de ley y que no tenga relación con la política criminal. ¿Por qué razón? Porque establece que la Fiscalía tiene una perspectiva única, cualificada, si se quiere, es un interlocutor privilegiado, permanente. ¿Con quién? Con los verdaderos actores del aparato jurisdiccional, la policía judicial, los jueces y, en sentido amplio, todos los operadores del sistema. Entonces, dicho de otra manera, ¿quién mejor con conocimiento de causa que la Fiscalía General de la Nación para saber cuáles son las necesidades y cómo se debe fortalecer la política criminal del Estado? Entonces, para la Honorable Corte Constitucional es absolutamente claro, en conclusión, que en virtud de la ubicación institucional que tiene la Fiscalía y su relación con la política criminal del Estado, tenía toda la competencia para presentar estos proyectos de ley de Código Penal y de Código de Procedimiento Penal. En segundo término, reforzando un poco lo dicho, dice, digamos que si bien es cierto, esa competencia no es exclusiva, es expresa y es suficiente. Es expresa porque la misma Constitución le dice que debe a la Fiscalía coadyuvar o participar en el diseño de la política criminal. No en vano, nos recuerda la Corte, el propio gobierno creó un órgano asesor que fue el Consejo Superior de Política Criminal, en virtud del decreto 2062 del año 95, 2348 del año 98 y otras normas posteriores. Y dijo, mire, en ese consejo debe tener asiento el Ministerio de Justicia, el Fiscal General de la Nación, lo subrayo, Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el presidente de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el director de la Policía Nacional,
que recuerdo, un congresista tanto de Senado como Cámara de la Comisión Primera Permanente, o sea, la de Asuntos Constitucionales, el director del programa de lucha contra la criminalidad y el terrorismo de la Presidencia de la República, y como invitado permanente por razones de política pública, el director del Departamento Nacional de Planeación. Entonces aquí hay un argumento adicional de por qué el fiscal, con toda razón, tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley. Dice, mire, las normas que integran los códigos, los plexos normativos, tanto en materia sustantiva como procedimental, hacen parte de la política criminal y de la política pública de un Estado. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista meramente formal, la Fiscalía está habilitada constitucionalmente para participar en el diseño. Y materialmente, porque una cuestión es la política criminal y cómo dentro de las varias formas de política pública se le da un énfasis a la política criminal del Estado. Dicho en otras palabras, mientras el concepto de política pública es el concepto amplio, macro, el de política criminal es uno especial, y pues eso explica la integración del uno en el otro. En esa línea discursiva, la Corte Constitucional nos dice que la política criminal en todas sus expresiones debe comprender en todo caso una respuesta penal desde la esfera del derecho penal al fenómeno criminal. Dice, mire, lo primero es que un concepto convencional, legal, si se quiere, unívoco, único, sobre lo que es la política criminal, no existe. Pero no se puede desconocer que sí hay varias perspectivas de análisis que inclusive la Corte en varias sentencias ha esbozado. Dice, primero, la política criminal analiza las causas, las razones de la criminalidad y también se enfoca en la prevención de delitos. Y entonces volvemos al concepto primigenio del modelo del derecho penal como ciencia integral. ¿Por qué razón? Porque resulta que la criminología, que también va de la mano con la política criminal, que hace parte de la política criminal, estudia precisamente la etiología del delito. Criminología, criminis, criminus, comportamiento desviado o delictual, y logos estudio. La criminología, en sentido amplio, lo que estudia es las causas, los factores por los cuales se produce en el seno de una sociedad un fenómeno que, más que una construcción de teoría del delito dogmática, es una expresión social a la cual se le denomina delito. También dice, hay otra perspectiva de análisis. La política criminal hace referencia a todos los medios jurídicos para proponer o para poner en práctica a través de instrumentos penales, que son precisamente los códigos, todo ese andamiaje de política criminal. Entonces, aquí es importante, a manera de complemento, que ustedes se familiaricen con el hecho de que la ley penal en Colombia tiene tres momentos. Un momento de creación, un momento de aplicación y un momento de ejecución. En el momento de creación, quienes intervienen, por regla general, lo hace el Congreso de la República. Entonces, por eso el legislativo participa en la configuración del modelo de política criminal y de política pública de un Estado. Excepcionalmente, ¿quién crea leyes y normas penales en Colombia? Pues el Ejecutivo, en uso de facultades extraordinarias y en estados de excepción. ¿Quién aplica? Pues la rama jurisdiccional del poder público. ¿Quién ejecuta? La sanción penal, fruto de un debido proceso. Pues la rama ejecutiva, por eso se llama ejecutiva, y por eso no en vano nuestro Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es un establecimiento público que se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia, y el Ministerio, ya lo vimos, es un organismo principal de primer orden del gobierno nacional. Entonces, dice la Corte, la Fiscalía ostenta una función especial para participar en el diseño de la política criminal.
Dice, y es que este tema de la política criminal tampoco es nuevo. La Corte, a pesar de que no hay un concepto unánime, único de cómo definir qué es política criminal, sí ha dicho qué aspectos regula la política criminal del Estado. Ha hablado, por ejemplo, de la definición de los bienes jurídicamente tutelados. Ya hice una avanzada frente a ello. Reforcemos diciendo que la configuración de los derechos fundamentales de primera, segunda, tercera y quienes adherimos a la tesis de cuarta generación, pues son los que sientan las bases, los parámetros de los bienes jurídicamente tutelados. Veámoslo más conciso. Un derecho fundamental de primera generación que mencioné es la vida. Entonces hay un capítulo de delitos contra la vida e integridad personal. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un derecho fundamental de segunda generación, como el trabajo, pues entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que hay un conjunto de delitos que atentan contra el trabajo y la libertad de asociación. Si nosotros hablamos de derechos fundamentales de tercera generación, también conocidos como colectivos o el medio ambiente, pues vamos a encontrar un capítulo de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, especialmente los recursos naturales no renovables. Entonces, fíjense que ahí hay un modelo, hay un estereotipo, y es cuál, la definición categórica de cuáles son los bienes jurídicamente tutelados, y eso hace parte de la política criminal. Otro aspecto, el incremento punitivo y la clasificación de las penas, también lo trabajaremos ojalá en derecho penal. Pero bajo un test de razonabilidad y de proporcionalidad, lo que se sugiere como política criminal de un Estado es que entre más grave sea la afectación, la dañosidad social, pues la respuesta sancionatoria debe ser proporcionada a ese daño. No es lo mismo la sanción, la pena que se puede imponer a una persona que comete un delito como la injuria, que atenta contra la integridad moral, al proferir una imputación deshonrosa a otra, que la persona que participa o que auspicia una práctica ignominiosa constitutiva inclusive de delito de lesa humanidad como el genocidio. Entonces hay una expresión muy clara de la política criminal. La competencia y los procedimientos aplicables. Ustedes saben que hay unas jurisdicciones ordinarias, unas jurisdicciones especializadas, lo dijimos en el video tutorial anterior, eso hace parte del diseño de una política criminal. Cuando se hace una diferenciación, por ejemplo, entre qué es un delito común y qué es un delito político, o qué es un delito de lesa humanidad, también allí hay un ingrediente de política criminal. Todos los esfuerzos que se realizan, por ejemplo, para descongestionar a la rama judicial, ese es un ingrediente de política criminal. La protección misma, muy especial que tiene el sistema penal acusatorio en tratándose de los intervinientes y especialmente de las víctimas. Dicho sea de paso, hoy la tendencia en materia de política criminal, y por qué no decirlo de política pública en materia penal, es el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la garantía de no repetición, y por eso no en vano se habla en la posmodernidad del derecho penal de las víctimas. Entonces, eso, todo lo que sea medida de protección para los intervinientes dentro del proceso y para las víctimas, es una fiel expresión de política criminal. Los instrumentos inherentes al derecho penitenciario y carcelario, al comienzo del exordio de hoy, refería cómo infortunadamente la pandemia se está dando a conocer, a publicitar de una manera cada vez más incontrolada en los centros penitenciarios y carcelarios, y abogamos porque se tomen las medidas de corrección y de prevención, y ya pues ya prevención no, pero por lo menos de evitación de daños aún mayores. Las causales de detención preventiva en un Estado social de derecho, desde la prédica de su concepción filosófica, que la regla general es el principio in favor rei, in favor libertatis, es decir, la libertad individual, y solo por excepción se debe privar de la libertad. Entonces eso obedece también a un diseño de política criminal. La prescripción de la acción penal, el hecho de que una persona cometa un delito no significa que esté subyúdice de manera indefinida, intemporalmente vinculada a un proceso, y ustedes saben que una cuestión es la caducidad de la acción y otra la prescripción del derecho.
Entonces, en Colombia, por ahora, a título de pincelada, anticipamos que el término prescriptivo de la acción penal en Colombia, como regla general, es de 20 años. Hay casos excepcionales en los cuales esa regla se modifica. Voy a referir solamente dos casos, por ejemplo. En tratándose de delitos de lesa humanidad, la acción penal es imprescriptible. En tratándose, por ejemplo, de víctimas menores de edad que han sido abusadas sexualmente, el término de prescripción solamente comienza o principia a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad. Es una medida muy garantista y obedece a un modelo de política criminal de protección y de respeto a la dignidad humana y especialmente a las víctimas. Entonces podemos encontrar cómo en realidad aquí lo que se presenta es una constitucionalización del derecho penal, tanto en materia sustancial como en materia procedimental. ¿Por qué razón? Porque el legislador no puede de manera arbitraria e ilimitada imponer disposiciones que son contrarias a los preceptos constitucionales, verbi gracia. El constituyente del año 91 dice, en Colombia no habrá pena de muerte. El legislador penal no podría, vía Congreso de la República, establecer en el código, salvo que hubiese, y ojalá no la haya, porque la realidad colombiana es bastante sui generis, pero no es el tema de discusión, imponer la pena de muerte. La prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la cadena perpetua, la esclavitud, la cadena perpetua, que cada rato se trata de revivir particularmente con el tema de abuso sexual, particularmente para menores y para mujeres o para situaciones muy especiales, pero particularmente para menores. Esos son límites constitucionales también al diseño de una política criminal. Entonces, la Corte en últimas dice, mire, pues a pesar de que no hay un concepto unánime, unívoco, sí podemos tener como una aproximación genérica a lo que es o debe ser una política criminal. Dice, mire, en últimas, la política criminal hace referencia a ese conjunto de esfuerzos, de recursos, de estrategias que un Estado implementa. Un Estado, obviamente, que se precie mínimamente de democrático. Aquí no estoy hablando de regímenes autoritarios ni de dictaduras, ni más faltaba, que, insisto, pretendan darle respuesta al fenómeno criminal desde varios escenarios: el social, el jurídico, el administrativo, el económico y el cultural, porque no me cansaré de replicar esta idea, queridos estudiantes. El delito, además de ser una construcción jurídica, es la expresión de una fenomenología social. La criminalidad está inmersa en todos los estratos sociales, desde los estratos más desprotegidos hasta los sectores poblacionales más privilegiados de una sociedad. Asimismo, recordemos, la Corte Constitucional, ya con esas precisiones, nos plantea el entender el diseño de la política criminal por cuanto comprende la articulación tanto de las normas sustanciales como de las normas procedimentales y también, ni más faltaba, de las normas penitenciarias y carcelarias, por aquello que he referido de los tres momentos que tiene la ley penal. Entonces, aquí la Corte, de una manera muy nítida, muy clara, y en esto quiero llamar poderosamente la atención, asocia de una manera categórica, de una manera que nos parece absolutamente sensata, el concepto de política criminal como política pública de un Estado. Entonces, insistimos, hay una relación de género, políticas públicas, a especie política criminal. Y dice, a lo que estamos asistiendo en los últimos tiempos, esta es una sentencia del año 2001, pero pues es icónica, es bastante importante y por eso la traemos a colación en esta asignatura. Estamos asistiendo a un verdadero proceso de, óiganme bien, constitucionalización, no solo del derecho penal, que eso ya lleva mucho tiempo, sino del concepto de políticas públicas. Y nos hace una enunciación, una referenciación extensa, por cierto, de muchos acápites de rango constitucional en los cuales se hace expresa mención
a la obligación de desarrollar políticas públicas. Por ejemplo, política exterior, fundamento, integración y respeto de soberanía de los pueblos. Jus cogens, derecho internacional. Políticas en materia de prestación de servicios de salud, eso que en esta pandemia echamos tanto de menos, cuando hace ya muchos años, pero esta pandemia ha puesto al descubierto muchísimas falencias como sociedad, muchísimas más pandemias, pero también hay que decirlo objetivamente, también ha sacado a relucir muchísimas fortalezas que tenemos como sociedad. También se habla en materia de políticas públicas desde el arraigo constitucional de la previsión, la rehabilitación y la integración social, sectores marginales. En materia salarial, por estos días se está planteando como alternativa para las finanzas públicas del Estado reducir a la mitad el estipendio que a título de salario devengamos los trabajadores. En materia comercial, en materia de televisión y de manejo del espectro electromagnético, ni qué decir política pública en materia de los tan vulnerados, tan desconocidos derechos humanos. La política pública en materia de desarrollo económico, social, en impacto ambiental, la política pública en materia económica y pues obviamente la política pública expresada en la configuración de un modelo coherente, integral de política criminal, que es en últimas lo que estamos analizando en la jornada de hoy. Entonces, la Constitución reconoce, la Corte Constitucional, perdón, refiere de manera explícita a algo que no es exógeno para nuestro conocimiento académico, las etapas que tiene toda política pública, un diseño, una formulación, una ejecución y una evaluación. Y centra su atención fundamentalmente en el diseño, e inclusive le da la calificación como la etapa medular, central, quizá la más importante, porque es que justamente en el diseño es donde se establecen cuáles son los elementos constitutivos, la interacción, las relaciones que pueden tener esos elementos, el orden de prioridades, la manera como se deben articular todos esos componentes, quiénes van a ser los beneficiarios o destinatarios de esa política pública, cuáles van a ser las formas, los procedimientos, cómo se va a hacer real, tangible esa política por parte del Estado. Entonces obviamente que la política criminal no es ajena a esa necesidad y por lo tanto destaca el rol protagónico que tiene la Fiscalía General de la Nación, especialmente en punto a la primer gran etapa de política pública, que como sabemos es el diseño. Entonces, dicen, mire, la articulación legislativa no puede ser excluida dentro de un diseño de política criminal, la razón por la cual considera, insisto, que la Fiscalía sí era competente para presentar tanto el proyecto de ley del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Y pues el trámite constitucional, según las reglas que están allí incorporadas para expedir particularmente el Código de Procedimiento Penal, no era el de la ley estatutaria. Ustedes saben perfectamente que cuando se presenta un proyecto de ley estatutaria, pues tiene una metodología bastante sensible, bastante particular. Requiere la mayoría absoluta de los miembros del Congreso para su aprobación, debe tramitarse un total, no recuerdo, son 8 debates prácticamente en una misma legislatura, es decir, de julio a junio del año subsiguiente, no se puede pasar de ahí, tiene un control previo y concentrado por parte de la Corte Constitucional. Es decir, no en vano se le considera jurisprudencialmente como una ley cuasi constitucional, es decir, de una trascendencia, de una relevancia y bastante complejo para su modificación. La Corte Constitucional también nos recuerda que no todo asunto sometido o relativo a la administración de justicia exige ley estatutaria, y entonces allí da como unas orientaciones muy concisas, muy claras. Dice, mire, cuando en materia de derechos fundamentales, por ejemplo, se debe someter a ley estatutaria, cuando la afectación del núcleo esencial o de sus mecanismos de protección
sea de tal relevancia que exija toda una reglamentariedad integral de ese derecho fundamental. Cuando, así como con la administración de justicia, solo se puede tramitar como ley estatutaria cuando esa norma se esté refiriendo a sus elementos esenciales. No toda norma que tenga una relación, una colateralidad con la administración de justicia, forzosamente debe irse por vía de ley estatutaria. Y trae a colación un precedente bien importante. Recuerdo en la sentencia C567 del año 97, se demandaron todo un capítulo de esta ley 600, de este Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Porque ahí sí, de una manera, digamos, no afortunada, improcedente, el legislador incorporó, no porque no sea importante, toda una reglamentación en torno a un derecho fundamental de primera generación que se llama habeas corpus. Habeas corpus, seguramente lo vieron en derecho romano, traduce tengo cuerpo, y su historia se remite al Imperio Romano, cuando una persona solicitaba inmunidad y que se le reconociera un debido proceso, entonces se aferraba a los pilotos, a las columnas del Gran Senado, pidiendo precisamente eso: reconózcame que tengo cuerpo, que soy humano, júzgueme de acuerdo a un debido proceso. Entonces, esa garantía constitucional del habeas corpus, según la cual a la persona se le debe resolver su situación jurídica en un término no superior a las 36 horas, una vez ha sido privada de su libertad, o cuando, habiendo sido definida su situación jurídica, se prolonga ilícitamente las 36 horas, pues entonces se invoca con carácter preferente y expedito el habeas corpus. Entonces, en los artículos 382 y subsiguientes del anterior Código de Procedimiento Penal se hablaba de habeas corpus. Entonces la Corte dijo: no, aquí sí el panorama, el paradigma cambia. ¿Por qué razón? Porque se está refiriendo de manera nuclear, en su núcleo esencial, a la protección, al reconocimiento y a la forma de hacer tangible, real, desde el punto de vista material, un derecho fundamental que se llama libertad. En este caso particular debió darse un trámite de ley estatutaria. Entonces, vean ustedes la gran diferencia. No todo asunto que verse sobre garantías o derechos fundamentales, y no todo asunto inherente a la administración de justicia, debe tramitarse mediante ley ordinaria. Por eso allí la Corte es muy generosa y nos dice: mire, estos son los requisitos o los presupuestos que tienen que darse para que en estas dos materias particulares el trámite que tenga que surtirse sea el de una ley estatutaria. Y en conclusión, por esa elemental razón, es que la Corte Constitucional profiere un fallo declarando la exequibilidad tanto de la ley 599 del año 2000, Código Penal vigente, como del Código de Procedimiento Penal vigente en ese momento, ley 600 del 2000, o cuando aquí quiero hacer solamente una acotación adicional. En la medida que hoy hay un nuevo Código de Procedimiento Penal, por principio de favorabilidad y de transición legislativa, es viable que aún haya procesos que se estén finalizando, particularmente temas que han llegado a Corte Suprema vía recurso extraordinario de casación, con las normas que para ese momento consagraba la ley 600 del año 2000. Entonces, digamos que, agradeciendo una vez más su paciencia, este es el compendio, el gran resumen de esta sentencia, invitándolos a que hagan una relectura, a que trabajen los materiales complementarios, de tal manera que para ojalá llevar a feliz término esta última parte de la asignatura, preparemos a conciencia en este tercer cohorte. Entonces, con base en los materiales que van del segundo corte hacia acá, vamos a hacer un primer ejercicio evaluativo y luego conciliaremos la fecha para la evaluación final. Y esas dos notas van a componer el 40% del tercer corte, de acuerdo al reglamento de la universidad. En ese orden de ideas estaré como siempre presto a sus comentarios, a sus observaciones,
a las orientaciones que ustedes a bien tengan y que este humilde servidor pueda proveerles. Les deseo una feliz noche, mucha fortaleza, Dios los bendiga y como siempre un placer compartir con ustedes y muchísimas gracias.